En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pausa. Bien, yo creo que hoy sí, ya terminamos de meditar en el primer mandamiento. Y pues nos hemos demorado en el primer mandamiento porque es el fundamento de todo. Comprendiendo bien el primer mandamiento y cumpliéndolo, ya el cumplimiento de los otros mandamientos viene como consecuencia, ¿no? Si al primer mandamiento no se le da la importancia que tiene, que es por eso es el primero, fácilmente se caen en uno o en otro mandamiento, o lo que es peor, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Se pierde totalmente la conciencia de pecado. Habiendo ya meditado las virtudes teologales, estas virtudes teologales vivifican las virtudes morales. Hay una virtud que es la virtud de religión. Es la primera de las virtudes morales. Es la más importante entre todas las virtudes morales. Porque la virtud de religión nos lleva a cumplir o darle a Dios en justicia lo que Él merece. Nos lleva a cumplir los deberes que tenemos para con Dios de una manera amorosa, no forzada. No como lo decía hoy el apóstol en la carta, en la lectura del día de hoy, ¿no? Solo por cumplir la ley, no, sino sencillamente más por fe y por amor. Esta virtud de la religión abarca los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios y todos los mandamientos de la Iglesia, o sea, todo lo que se refiere a Dios. El primer acto de esta virtud de religión es la adoración. La virtud de religión se ejerce primeramente a través de la adoración. ¿Y cómo nos define el catecismo la adoración? Dice adorar. Sabemos todos que lo único que merece ser adorado, el único que merece ser adorado es Dios. ¿Y en qué consiste ese acto de adoración? En reconocerle como Dios, como creador, como Señor, como dueño de todo lo que existe. Testimoniar dentro de ese acto de adoración no solo un reconocimiento interior, sino testimoniar el honor y la reverencia que de parte nuestra merece la excelencia infinita de Dios. Testimoniar nuestra sumisión a Él.
reconociendo nuestra nada. Si no hay una conciencia de la nada, de nuestra nada, no puede haber un acto de adoración. Porque el acto de adoración parte de ahí. Si Él es el Señor, yo soy su siervo. Si Él es el Creador, yo soy su criatura. Le pertenezco. Por eso dice el Catecismo en el numeral siguiente, en el 2097, que es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Y amplía este concepto más adelante cuando habla de alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Este acto de adoración, y es bien importante, esta parte que apunta el Catecismo, esta adoración a Dios libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, que es una de las, dijéramos, de las condiciones para vivir realmente el amor a Dios y este reino de la voluntad de Dios. El salir de sí mismo, el olvido de sí mismo. Lo libera de la esclavitud del pecado. Lo que hablábamos ahorita, si el hombre reconoce y vive este primer mandamiento, se libera de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Y yo digo que no tenemos que pensar mucho para comprobar esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de hoy? ¿Por qué se ha perdido la conciencia de pecado? ¿Por qué el mundo está tan lejos de Dios? Porque al hombre se le olvidó que Él es criatura. Se le olvidó que Él es criatura. De una manera, dijéramos como inconsciente, asume que Él es el dueño y Señor. ¿Por qué la clonación? Porque al hombre se le olvidó que es criatura. Y piensa que Él tiene todo el poder, toda la capacidad. Porque el hombre llega al atrevimiento, porque es un atrevimiento, de querer modificar las leyes divinas. Que en eso se está hoy, ¿no? El divorcio, la unión de parejas del mismo sexo, todo eso es querer modificar las leyes de Dios. ¿Y qué hombre se atreve a modificar las leyes del Estado si no tiene la autoridad para hacerlo? Ninguno. Porque es el Estado, ¿no? Eso le toca al presidente, eso le toca al Consejo, eso le toca al Parlamento. Pero lo de Dios, si quiere modificarlo, es todo un olvido, un desconocimiento, una falta de conciencia de su nada. Y trata de atribuirse así lo que le corresponde a Dios, es la soberbia, ¿sí?, de la vida. Son los grandes enemigos del hombre. Esa soberbia, ese no reconocer quién es Él. Y que dependemos totalmente, cuando nosotros reconocemos que dependemos totalmente de Dios, que no hay un pensamiento, es que ni un pensamiento nuestro es nuestro. Su origen está en Dios, que nos comunica su sabiduría. Todo resultado en su vida, de cualquier acto, de cualquier esfuerzo, lo tiene que llevar a un acto de profunda adoración y gratitud.
Y hay que enseñárselo a los niños desde pequeños. Si les salió bien una tarea, un trabajo que iba a presentar, un acto que iba a realizar, artístico, deportivo, de cualquier clase. Ante un triunfo, su primer acto debe ser reconocer que ese triunfo es de Dios en él, no es de él. Porque quien le dio las capacidades para realizar eso fue Dios. Por sí mismo, ¿de dónde la sacó él? ¿De dónde saca un deportista sus habilidades? Se le dieron. ¿De dónde saca un pintor sus habilidades? Se le dieron. Ni las compró, ni las fabricó, ni las proporcionó, se las proporcionó él a sí mismo, ¿no? Se le fueron dadas. Así como le fueron dadas, se le pueden quitar perfectamente. Entonces, es atribuirle a Dios lo que Él merece. El acto de adoración brota de ahí, de la conciencia que tiene el hombre de sí mismo y de quién es Dios, de la excelencia y supremacía de Dios sobre todo. Por tanto, la adoración, la verdadera adoración lleva en consecuencia la unificación de la voluntad de Dios, de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Es una consecuencia, o está implícito, ¿no? El que adora se unifica. ¿Por qué? Porque se sabe nada y sabe que el todo es Dios. Y que lo es, lo es en Dios y por Dios. No puede darse un acto de adoración cuando en la práctica se está dando una separación de esa voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Entonces es una adoración falsa. Por eso la adoración, el acto de adoración y la virtud de religión tiene dos aspectos que deben ser uno. El aspecto interno, que es el más importante. Cuando realmente yo estoy adorando, cuando hay un reconocimiento intelectual de la grandeza, de la excelencia, de la soberanía de Dios. E internamente al mismo tiempo, porque reconozco su grandeza, su soberanía, su excelencia, someto mi voluntad a Él. Eso es fundamental en la adoración interna. Si no hay esa actitud en el corazón del hombre, no puede decir que está adorando. Ahora, la adoración externa ya es una manifestación pública de eso que se vive interiormente, ¿no? De ese reconocimiento de la soberanía, del señorío de Dios. Y se hace pues mediante una postración, mediante una inclinación profunda, mediante una genuflexión doble, los gestos o posiciones corporales. Y esto es bien importante porque esto nos clarifica lo que tanto dicen los protestantes, que ustedes adoran imágenes, que ustedes adoran sencillamente porque una persona se arrodilló delante de una imagen. Es que el acto de arrodillarse, en sí mismo el acto de arrodillarse no es un acto de adoración. Cuando una enfermera o una persona que hace cualquier trabajo con los pies de otra persona se arrodilla para hacerle un trabajo en los pies, no está haciendo un acto de adoración. Está arrodillada ante la otra, pero no está haciendo un acto de adoración. El acto de adoración es interno, ¿sí? Ese reconocimiento interior, intelectual,
de esa soberanía. Externamente se puede manifestar regularmente de esas formas que ya dijimos, pero tiene que ser una expresión de lo que hay dentro. Si no hay esa unidad entre lo externo y lo interno, no es adoración. Entonces, eso está claro, y ellos solo miran la parte externa, ¿sí? Y no tiene por qué. Entonces, esto tenerlo bien claro. Vamos, y esto se explica en los volúmenes. Vamos a leer algunos textos rápidamente que nos hablan de esta adoración. En el volumen 16, el capítulo 55, de mayo 13 de 1924. Precisamente aquí nos habla Jesús de lo que es la verdadera adoración. Dice: hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, y mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración, puede ser insulto y desprecio. Y esto puede suceder un Viernes Santo, cuando la persona se acerca a adorar la Santa Cruz, pero en su interior la está rechazando. Cualquier cruz que Dios le esté en ese momento participando. O el Jueves Santo, como sucede en tantos lugares, no hablo de Guatemala porque no me ha tocado bien, que se va a hacer la adoración de la Eucaristía en el monumento, pero más que una adoración es un paseo. ¿Sí? Un ir a ver cómo está arreglado, como una distracción. Entonces se da esto. En vez de adoración es insulto y desprecio. El primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Pues sí, porque si lo estoy reconociendo intelectualmente como soberano, como Señor, como dueño de todo, y estoy reconociendo mi nada, los dos elementos importantes para que se dé la adoración. Entonces, ¿quién soy yo para no someterme a Él, si Él es la sabiduría infinita, la bondad suma, la perfección? ¿Por qué me le resisto? ¿Verdad? No tengo por qué. Si esto no está, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende. Si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en el seno de la Santísima Trinidad. En medio de las tres divinas personas. Ahí está la perfecta adoración. En el volumen 6, el capítulo 11, de diciembre 17 de 1903, nos explica lo mismo de otra manera. En la pedagogía
de Dios, y muy especialmente en esta doctrina de la divina voluntad, lleva eso. Repite lo mismo de muchas maneras, sabiendo cómo somos, ¿no? De manera que si en una parte no la pescamos, pues la cojamos en la otra, pero que asimilemos la verdad que nos quiere enseñar. El verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que Dios obra y que se una con Él. Esto es bien importante, porque esto nos hace entender cómo puede haber adoración sin manifestación externa. No siempre la adoración requiere una postura externa. Hablando de la Santísima Virgen, es un texto muy conocido. ¿Qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Cuando él iba camino al Calvario, hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo, simplísimo. Y como el acto, por cuanto más simple, tanto más fácil es para unirse con Dios, que es espíritu simplísimo. Por eso, en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo. Imagínense lo que obraba yo en mi interior. Y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande, porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios y con Él se una. Este ejemplo de la Santísima Virgen se nos presenta como modelo para tantas circunstancias de nuestra vida, dolorosas. Ella pues veía a su hijo camino al Calvario y pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber hecho lo de la Verónica. Haberle dado un abrazo, no. Se unió a él, a su alma, a su corazón, para hacer con él lo que él estaba haciendo, ofreciéndose por la humanidad, perdonando a los enemigos, devolviendo bien por mal. Eso estaba haciendo Jesús. Y eso fue lo que la Virgen hizo. En esos momentos dolorosos de nuestra vida, ya con el conocimiento que Dios nos ha dado, de que Él todo lo permite y que Él sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada circunstancia, cualquiera que sea, si Él es el que viene a mi encuentro en esa circunstancia dolorosa, Él me la está proporcionando, porque en ella viene envuelto Él con un gran bien, con un gran don de amor. Entonces, es unirme a sus mismas intenciones. Él me está amando, yo me uno a Él para amarlo como Él me ama, así con esa circunstancia, en ese momento, en esa situación, a través de esa persona. Ese es un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Es el fiat. Si tú lo quieres, yo lo quiero. Ahí está la criatura postrada, adorando en mudo silencio las disposiciones de Dios, adorándolas, porque son perfectas,
porque vienen cargadas de amor, porque no puedo decir que la cambie, porque decirle que la cambie es decirle que puede hacerlo mejor, y si lo puede hacer mejor es imperfecto, y Dios no da nada imperfecto, de Él no sale nada imperfecto. Así como María. Entonces son los actos de adoración que Dios nos pide. En el volumen 17, el capítulo 16, de octubre 2 de 1924, se nos habla de los efectos de la adoración hecha en la divina voluntad. Voy a leer todo el capítulo porque tiene elementos muy importantes. Hija de nuestra voluntad, póstrate ante nuestra majestad suprema y ofrece tus adoraciones, tus homenajes, tus alabanzas a nombre de todos con la potencia de nuestra voluntad, con la sabiduría y con la voluntad de nuestro amor supremo. Sentiremos en ti la potencia de nuestra voluntad que nos adora, la sabiduría de nuestra voluntad que nos glorifica y el amor de nuestra voluntad que nos ama y nos alaba. Y como la potencia, la sabiduría y el amor de las tres divinas personas están en comunicación con la inteligencia, memoria y voluntad de todas las criaturas, sentiremos correr tus adoraciones, homenajes y alabanzas en todas las inteligencias de las criaturas, que elevándose entre el cielo y la tierra, oiremos el eco de nuestra misma potencia, sabiduría y amor que nos adoran, nos alaban y nos aman. Adoraciones más grandes, homenajes más nobles, amor y alabanza más divinas no puedes darnos. Ningún otro acto puede igualar a estos actos ni darnos tanta gloria y tanto amor, porque vemos aletear en el acto de la criatura la potencia, la sabiduría y el recíproco amor de las tres divinas personas. Encontramos nuestros actos en el acto de la criatura. Entonces yo me he postrado ante la Majestad Suprema, adorándola, alabándola y amándola a nombre de todos, con la potencia, sabiduría y amor de su voluntad. Y esto, pues bueno, ya lo hemos aprendido, ¿no? Lo que son los actos divinos. Y tenido el conocimiento, ya ningún acto nuestro de adoración tiene que ser individual. Ya sabemos que tiene que ser un acto de adoración unido a esa voluntad suprema de las tres divinas personas y darle la misma adoración que ellas se dan en el seno de esa Trinidad y dársela a nombre de todos. Entonces Dios encontrará en todas las criaturas esa adoración. Llegará a Él como si todos en ese momento le estuvieran adorando. Y eso en todo momento. Sea que estemos en la Eucaristía, sea que estemos en un acto de oración personal, sea que estemos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Siempre hacerlo de ese modo, como Él nos lo pide. La creación, este capítulo es interesante. ¿Sí? La creación es un acto de adoración profunda de la Divina Trinidad. ¿Por qué? Lo explica él. Vamos a buscar aquí, él dice.
dice, nuestro ser divino, la santidad de nuestro ser divino, la potencia única de nuestra voluntad, es siempre una que obra en nosotros, que domina, que rige. Cuando nuestro ser divino quiso sacar en campo a toda la creación con su potencia creadora, en cuanto nuestro fiat se pronunciaba así, salían de nosotros actos de adoración profunda. Así que el cielo no es otra cosa que un acto de adoración profunda de la inmensidad de nuestro ser divino. Y por eso por todas partes se ve cielo, de noche y de día. La inmensidad de nuestro ser hacía salir de nuestro seno la inmensidad de nuestra adoración y extendía sobre el universo el azul cielo para llamar a todos aquellos que habrían habitado la tierra en nuestra única voluntad, para unificarlos en la inmensidad de nuestra adoración. El hombre se debía extender en la inmensidad de su Creador para formar su cielo de adoración profunda a aquel que lo había creado. El sol es un acto de adoración de nuestra luz interminable. Y así va explicando de cada uno, ¿no? De cada uno dice, hablando del sol, hace descender sus rayos de luz hasta lo bajo de la tierra, plasmando y tocando todo con sus manos. Llama a plantas, flores, árboles, pájaros y criaturas a formar una sola adoración en la voluntad de quien las ha creado. El mar, el aire, el viento y todas las cosas creadas no son otra cosa que actos de adoración profunda de nuestro ser divino. La creación adora, alaba al Creador, pero lo hace de manera inconsciente e involuntaria. Nosotros nos unimos a esa adoración de la creación para darle a Dios la adoración de manera consciente y voluntaria. Esa es la diferencia. El segundo acto en esta virtud de religión es la oración. Ahora, todo lo anterior nos hace concluir que perfectamente nosotros no digamos podemos, sino debemos vivir en un acto de adoración continua, ¿no? Continua. Como continua adora la creación a su Creador. Que todo en nosotros se vuelva esa adoración, ese reconocimiento, ¿no?, de la soberanía de Dios en todo nuestro ser. La oración de la que tanto hemos hablado y meditado ¿qué es la oración? Pues es un acto de comunicación con Dios, de diálogo con Él, expresión de nuestro amor a Él, a través del cual expresamos nuestros actos de fe, esperanza y caridad. Todo acto de fe es oración, es un creo, es un reconocerlo. Yo sé que viene de ti, yo sé que eres tú el que estás ahí, yo sé que eres tú el que me estás dando esto. Eso es un acto de fe o un acto de esperanza. Vivir esa certeza interior del cumplimiento de sus promesas, de que vamos a llegar a poseer lo que Él nos ha prometido desde siempre. Entonces ya esa seguridad es confianza en Él, ¿sí? Es manifestación de amor.
y la caridad, que es expresarle nuestro amor. Dice el Catecismo, la elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Elevar nuestro espíritu ya es reconocer lo supremo, Señor. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Indispensable. Por eso es preciso orar siempre sin desfallecer, lo dice el Evangelio en el capítulo 8 de San Lucas. Indispensable para poder obedecerlo. Quien no ora no tiene fuerzas. Por eso, velad y orad para que no caigáis en la tentación, también lo dice el Señor. Y esto tenerlo claro en la práctica, pensando siempre en los niños y jóvenes, sobre todo ya en los preadolescentes y adolescentes, que a veces la confianza de los padres o mayores que los tienen bajo su cuidado la ponen en que le has enseñado, le has dicho, ya él lo sabe todo, ha recibido buen ejemplo, pero ahí no está todo. Que lo principal que se le debe enseñar es a vivir unido a Dios, en la oración, en los sacramentos. Si no se educa para esa vida cristiana que lleva a la unión con Dios, pueden darle las mejores enseñanzas, colocarlo en los mejores colegios, darle los mejores ejemplos, pero si no hay unión de esa alma con Dios, vive en el pecado. No tiene fuerza para resistir a los tres enemigos: demonio, mundo y carne. Porque es que la fuerza la da Dios. No la dan, la fuerza del alma no la dan los papás, no la da el colegio, no la dan las asignaturas o enseñanzas de los profesores. Puede ser muy inteligente, pero si no está unido a Dios, no puede. Por eso es condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Cae fácilmente en el pecado, y qué difícil es salir del pecado si no ora. Entonces, importantísimo ver eso. Y el sacrificio. ¿Sí? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es una oblación, una ofrenda externa de una cosa sensible, en sentido estricto, ¿no? Con cierta destrucción de la misma. Ese es el sacrificio, realizada por el sacerdote. Por eso en el Antiguo Testamento, pues lo que ofrecían era destruido. Si era un animal, había que matarlo. Porque era un sacrificio. Si es el incienso, hay que quemarlo, sí, darlo. Por eso Cristo realiza este sentido estricto del sacrificio. En Él mismo, Él se ofrece, es el máximo sacrificio. Su vida. Y por eso fue destruido él mismo, se entregó a sí mismo para que lo destruyeran totalmente. Porque ni siquiera una gota de sangre quedó en su cuerpo. Él quiso realizar en sí este sentido estricto del sacrificio. Ahora, eso en manera externa. Ahora, el sacrificio interno es igual. El sacrificio interno es
¿qué es lo que destruimos internamente? ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? Nuestra voluntad. ¿Qué es lo que podemos destruir internamente? Nuestra voluntad. ¿Qué más? Consumar el pensamiento que no es de Dios para tomar el de Dios. El deseo que no es de Dios para tomar el de Dios. El acto que no agrada a Dios para hacer lo que agrada a Dios. Pero es destruirlo, o sea, no hacerlo, no realizarlo. Abolirlo completamente de nuestro ser. Es justo. No dice es conveniente, no dice es recomendable, no, es justo. O sea, tenemos que hacerlo. Ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración, de gratitud, de súplica y de comunión. Entonces ya entendemos muy fácilmente lo de la Santa Misa. ¿Sí? Es que no es si quiero, es que es justo. Por lo menos tomemos como nuestro el sacrificio de su Hijo. Y siquiera eso démosle, que es lo máximo. Pero démoselo, porque es justo. En señal de adoración, de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada, dice San Agustín, para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Todo lo que se haga para unirse con Dios es un verdadero sacrificio. Por eso no hay precio. Cualquier precio es nada en razón de lo que recibimos. Y vale la pena que muy de vez en cuando retomemos la reflexión que el Padre nos invita a hacer siempre, pero ya en la sinceridad de nuestro corazón, porque externamente todo podemos decir, a ver, es un día de semana, hay una Eucaristía, y al mismo tiempo tienes otra cita. Y no, pues es la única Eucaristía que hay en ese día. Y esa otra cita, pues, te van a dar 20 millones de dólares. Escoge. Dice, para algunos ni siquiera es tentación. Ah, no, yo por los 20 millones de dólares la misa la puedo ir otro día. O yo ya fui a misa el domingo, ¿no? No, ni siquiera es tentación. Es que ni siquiera vacilan. En el corazón nuestro, ¿qué hay en razón de eso? O sea, está en mí la disposición de sacrificar lo que sea por Dios. Y lo que sea no solo bienes materiales. Lo que sea es padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa. Por Él. Estoy dispuesto. Y no pensemos en cosas grandes, ¿no? Porque lo grande, si no nos hemos ejercitado, Dios nos empieza a ejercitarnos en lo pequeño, siempre. Empieza a darnos ejercicios pequeñitos de este tipo. Y si hemos sido fieles en lo pequeño, entonces ya Él sabe que puede confiarnos en lo grande. Entonces nunca pensemos en lo grande, como lo que hizo con Abraham. No. Pensemos en lo pequeño, ¿sí? El que te va a llegar una visita muy apreciada, muy estimada, y al mismo tiempo tienes un compromiso con Dios.
como puede ser esta clase de catecismo, como puede ser un cenáculo, como puede ser un retiro mensual. Tienes eso. Somos capaces de sacrificar lo pequeño, es lo pequeño. Se me ocurren esos ejemplos, pero ¿sí? Y es admirable a veces cuando los niños, cuando ya se han levantado en este ambiente de amor a Dios, es tan bello, y son frutos que nos ha tocado, Dios nos ha permitido gustar a través del catecismo de los niños, que le invitan a una fiesta de cumpleaños justo a la hora del catecismo. Y dijo, no pierdo mi catecismo. En un niño, ese es un sacrificio muy grato a Dios. ¿Ya? Pero esa fuerza ha nacido de todo un conocimiento y hasta donde en su interior él ha ido respondiendo en las cosas pequeñas que Dios le ha ido pidiendo. Entonces nosotros, en la cuestión de sacrificio, es no desperdiciar, esforcémonos. Ningún sacrificio pequeño de cada día para estarle diciendo, si tú hiciste tanto por mí, que no puedo hacer yo esto por ti, ¿sí? Que estoy cansado y me toca hacer algo, que me toca hacer algo que me desagrada, que, bueno, tantos sacrificios pequeñitos que Dios nos pone cada día, ¿verdad? No desperdiciarlos, porque en esa medida se va acrecentando en nosotros esa disposición y Él puede irnos confiando en las cosas más grandes. Ese sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. ¿Sí? O sea, internamente yo estoy de manera voluntaria y amorosa destruyendo algo mío. Puede ser un gusto, ¿sí? Un deseo de descansar, eso lo estoy destruyendo para realizar lo que me toca. Deseo de estar callado, pero me toca hablar. Deseo de salir, pero me toca quedarme en casa. Bueno, cosas pequeñas, pero de destrucción. ¿Sí? Destruyo algo mío para podérselo ofrendar a Él. Y como Él sí es testigo de todo eso, entonces lo recibe como ofrenda de amor. Mi sacrificio es un espíritu contrito. En la antigua alianza los profetas denunciaron los sacrificios hechos sin participación interior. ¿Sí? Por eso dice, contra esos sacrificios, ofrendas, holocaustos que se hacían solo externamente. Y eso lo reprocha Jesús. Ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los profetas, muchos censuraron eso al pueblo. Sacrificios hechos sin participación interior, sin relación con el amor al prójimo. Por eso Él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero es que si hay sacrificio interior, hay misericordia. Hay misericordia. Porque hay cada sacrificio, cada muerte de uno mismo para darle vida a lo que Dios le pide en uno, eso va acrecentando el amor en el alma. La vida divina que nos dispone a la misericordia, al amor al hermano, a la delicadeza. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Y este es el valor de la Santa Misa, Eso que dicen que no, yo no voy a misa, pero mire, yo hablo con Dios todas las noches, yo no me acuesto sin rezar. Si no
le ofreces a Dios este sacrificio único y perfecto de su Hijo, como Él te lo pide, lo demás no cuenta. No cuenta para Dios, no cuenta. Porque ¿qué es una oración de uno si no está unida a la de Cristo? Todo nuestro valor está en Cristo. Y ese es el sacrificio perfecto que le podemos ofrecer. Todo lo demás tiene que estar unido a ese único sacrificio de Cristo. Entonces vamos a rápidamente a mirar un poco lo que en esta doctrina de la divina voluntad se nos dice sobre la oración y el sacrificio. Rápidamente, hay mucho, ¿no? Sobre estos dos temas hay mucho, pero vamos a ver así alguno que otro capítulo. La oración se hace música para Jesús. Está en el volumen 6, en el capítulo 145, de enero 6 de 1906. La oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Esto es muy bello, ¿sí? Del alma que vive en su voluntad. Oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi voluntad puede llegar a tanto. Porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Las oraciones, por eso, continúa Divina Voluntad orando en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra. Porque no es nuestra, es de Él. Si la hacemos en su voluntad, es la misma oración de Él. Por eso es tan agradable a su oído, es como si saliera otro Dios, dice Él, y me produjera esa música. Entonces, y esa expresión que no se vuelva como rutinaria, ¿sí? Sino que realmente sea una actitud antes de hacer cualquier oración. La oración continua y humilde es de las que más agrada a Dios, y eso lo dice el volumen 4, en el capítulo 21, del 17 de octubre de 1900, sí. Un alma sufrida y una oración llena de humildad me hacen perder toda mi fortaleza y me vuelven tan débil que hacen que esa alma me sujete como a ella le parece y le place. Estas expresiones de todo un Dios, ¿no? Hablando de cómo el alma, la oración humilde y sufrida, vence su justicia, su fuerza, lo vuelven débil. Y en el capítulo 138, del 28 de julio de 1902, habla de esa oración continua. Orad sin cesar. Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración.
este tratar siempre el alma de conversar conmigo, ya sea con el corazón, con la mente, con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella ante mi presencia que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído a conversar con dicha alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que también le voy manifestando algo de las obras ad intra que la divinidad hacía en la humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda herido como de un rayo y frustrado en las insidias con las que intenta hacer daño a esta alma. Porque la Iglesia, y ahora el Papa lo está retomando con fuerza, ha pedido tanto a las familias que oren en familia y con constancia, supongamos una vez a la semana, diariamente sería lo ideal. No necesitan oraciones largas, que se reúnan un momento en familia a orar. ¿Por qué? Primero, forma a los hijos en esa oración continua, ¿no? Y segundo, el demonio queda herido como de un rayo y frustrado en las insidias con las que intenta hacer daño a esa alma. Queda desterrado, no solo del hogar, de los corazones de los miembros de ese hogar. Y él ahorita le está insistiendo en el rezo del Santo Rosario en familia. Porque la familia está siendo muy atacada en estos tiempos, muy atacada. Y así, ya ustedes como personas adultas tienen una familia bien constituida, sus hijos van a constituir otras familias. Y si no llevan en su corazón la fuerza de la oración, ¿con qué van a defender su familia de este mundo como se viene? Y no sabemos las vueltas que da la vida, en qué ambiente se van a encontrar, qué circunstancias les va a tocar afrontar. Si no se le dan las armas, las verdaderas armas para batallar, ¿de dónde las van a tomar si el mundo no se las va a dar? Si los hogares no la dan, el mundo no la va a dar. Entonces es bien importante, ¿sí?, tener esto presente, es de formar en la oración, para la oración. Hoy el mundo se le olvidó orar. No le ven importancia a la oración. Y por eso está como está. Cada vez peor. Vamos a tomar un descanso y regresamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.